Supercrack Estrella presenta las sorprendentes profecías del Papa Juan XXIII. Libro atribuye a el Papa Bueno anuncios de importancia mundial, pero el vaticinio más temido es la fecha del Apocalipsis. Tengamos en cuenta que este Papa Juan XXIII hablaba con los extraterrestres como si fuera lo más normal del mundo. Así que hay que tomar sus profecías muy en serio. Da la sensación de que para Juan XXIII, hablar con los extraterrestres era algo habitual. La historia es la siguiente. En 1961, el Papa Bueno se encontró en Castel Gandolfo cara a cara con un ser que bajó de una nave y que estaba rodeado de una luz dorada. El italiano Angelo Giuseppe Roncalli, mejor conocido como el Papa Juan XXIII, fue sumo pontífice entre los años 1958 y 1963. También llamado el Papa Bueno, aparte de ser uno de los papas más carismáticos y queridos de la historia, tenía el don de la profecía, realizando en su juventud varias predicciones sobre los cambios políticos que se avecinaban en el mundo y que se cumplirían en los años venideros, como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el fin del Imperio Británico, el asesinato de los hermanos Kennedy y Mahatma Gandhi y el derrumbe del muro de Berlín, así como otros hechos que precederían a la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, que, según el Papa Juan XXIII, debiera ocurrir el año 2033, con la consecuente restauración del reino de Dios en la tierra. El Papa Juan XXIII, autor de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, fue un gran pensador y visionario, que trató de modificar algunas de las estructuras de poder que dominaban el aspecto político y económico de la Iglesia. Y uno de los sucesos más llamativos en su vida tuvo relación con un supuesto encuentro que el sumo pontífice habría tenido con un hombre que habría llegado desde el cielo, en una especie de nave voladora, lo que habría marcado la vida y concepción de Juan XXIII respecto a la cosmovisión del universo y el hombre. Este suceso ocurrió en la localidad veraniega papal de Castel Gandolfo, de la que dejo imágenes de sus muros en este video. Este encuentro fue en 1961, y fue revelada por Loris Capovilla, el secretario personal y asistente papal de Juan XXIII, 20 años después de su muerte, a un semanario inglés. El relato que hizo este asistente papal, quien sería nombrado cardenal en 2014 por el Papa Francisco, fue el siguiente. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín, una noche del mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa, era de forma oval y tenía luces intermitentes, de un color azul y ámbar. La nave pareció volar sobre nuestras cabezas por unos minutos, para luego aterrizar sobre el césped. En el lado sur del jardín, un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que veíamos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiese pasado. Desde mi punto de vista, Supercrack Estrella, aquel ser era un ángel de los llamados ángeles caídos. Según relató su secretario personal, Juan XXIII nunca quiso contarle lo que había hablado con el extraño visitante que bajó del cielo en ese lejano día del verano europeo de 1961. Esta, por cierto, no fue la única mención que personeros relacionados con la Iglesia Católica han hecho con respecto a la posibilidad de la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta. En el año 2008, el director del Observatorio del Vaticano, José Gabriel Funes, afirmó en una entrevista para el periódico italiano El Observatorio Romano que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo e incluso podría tratarse de nuestros hermanos, una declaración que en cuestión de minutos dio la vuelta al mundo.
Conocido por los fieles como el Papa Bueno, Juan XXIII también fue famoso por su sentido del humor. Después que fuera nombrado Papa, debía salir al balcón para bendecir por primera vez a la multitud de fieles agolpada en la plaza de San Pedro, vestido con una sotana blanca preparada para la ocasión. Sin embargo, ninguna de las 3 tallas que le habían preparado le quedaba bien, pues hasta la sotana más ancha le quedó estrecha. Mientras le soltaban las costuras a toda prisa y hacían un arreglo de emergencia, el flamante Papa solo suspiró y comentó: "Todos me han elegido Papa, menos el sastre". Pocos días más tarde, tomando en cuenta el aumento de la inflación, la política salarial italiana y el encarecimiento de los precios, Juan XXIII ordenó elevar el sueldo a los funcionarios del Vaticano. Cuando sus subordinados le preguntaron el motivo de su medida, el Papa, refiriéndose a su abultada masa corporal, comentó: "Es lógico que ahora cobréis más. Yo peso el doble que Pío XII, mi predecesor". Otro de los detalles conocidos de la vida de este singular papa tiene que ver con su don para la profecía. Se cuenta que en el año 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en el templo italiano de la Rosa Cruz, un joven sacerdote llamado Angelo Giuseppe Roncagli comenzó a hablar con una voz que no era la suya. El gran canciller de la orden, impresionado por el hecho, transcribió todo lo que el hermano decía y en 1976 publicó lo que escuchó en un libro titulado Le Profezie di Papa Giovanni. El sacerdote que había hablado, como ya se mencionó, era Angelo Roncagli, arzobispo de Mesembría, quien más tarde accedería al trono pontificio con el nombre de Juan XXIII. He intentado saber qué quiere decir que un joven sacerdote llamado Angelo Giuseppe Roncagli comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Por más que busco información de ese tema no encuentro nada. Entiendo que el Papa, siendo muy joven, en el año 1935, mientras el templo italiano de la Rosa Cruz, un joven sacerdote llamado Angelo Giuseppe Roncagli, o sea Juan XXIII, comenzó a hablar, y habló con una voz que no era la suya. Algo así a las posesiones, no queda muy claro, pero es intrigante que hablara con una voz que no era la suya. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Papa Juan XXIII realizaba predicciones y tenía encuentros con extraterrestres como la cosa más normal del mundo. El periodista Pierre Carpi, quien publicaría en 1977 su famoso libro Las profecías del Papa Juan XXIII, confesaría que el material del libro, una quinta parte de las profecías que formuló Juan XXIII en el año 1935, le fue proporcionado por un anciano de barba blanca que le pidió permanecer en el anonimato. Increíblemente, muchas de las premoniciones formuladas por el Papa Juan XXIII en 1935 se fueron cumpliendo con el correr de los años, como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el suicidio de Adolf Hitler, el lanzamiento de la bomba atómica, el fin del Imperio Británico, la expansión del comunismo, el asesinato del presidente John Kennedy y su hermano Robert, la elección papal de Juan Pablo II y la caída del muro de Berlín, entre otros vaticinios. Otras profecías, como la fecha en que se producirá el fin del mundo, están por cumplirse. Estas son algunas de las profecías más famosas formuladas por Juan XXIII, el Papa Bueno: el fin de la Sociedad de las Naciones y el surgimiento de Adolf Hitler y la Alemania nazi. Esta profecía anuncia el fin de la Sociedad de las Naciones, organismo internacional creado por las potencias vencedoras tras el fin de la Primera Guerra Mundial, y la suerte final de Adolf Hitler, quien sobrevivió a numerosos atentados en su contra, pero terminó suicidándose acompañado de su amante Eva Braun en su búnker de la Cancillería de Berlín, rodeado por las tropas del Ejército Rojo. Unidos en el orgullo de la victoria y en la trama expansionista, os dividiréis y se desmoronará vuestra sociedad de naciones. El hijo de la bestia, Hitler, ha sobrevivido a 3 atentados, no al cuarto, su propia derrota. Les sirve para matar a quienes odia, pero le llega su fin, encerrado en su cubil, abrazado a la mujer de otro. Sobre su muerte, misterio. Hay que combatir y esperar, porque el usurpador se crucificará solo en la falsa cruz. Solo entonces habrá paz. Más atención al último que salió de la madriguera. Será difícil acabar con él y prepara nuevos infortunios para el mundo. Él conoce el verdadero rostro de la bestia. Esta es una de las profecías más diáfanas de Juan XXIII, pues alude directamente a la ciudad alemana Nuremberg, donde se celebraron los primeros juicios de la historia por crímenes de guerra, entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, y que determinaron y sancionaron las responsabilidades de varios jerarcas nazis en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del Tercer Reich entre 1939 y 1945, incluyendo el Holocausto judío. Ovejas para el dolor y la muerte impalpable.
Los matarifes saben, y mentirán en Nuremberg. Buscad siempre a los matarifes, aun cuando les creáis muertos, buscadles donde quiera conviva el poder con el terror, buscadles en las casas de quienes se enriquecieron con la guerra. Esta profecía se refiere supuestamente a Joseph Stalin, y al pacto de no agresión que la Unión Soviética firmó con los nazis, antes que los alemanes emprendieran la invasión de territorio ruso en junio de 1941, en el marco de la Operación Barbarroja. Y tú, nuevo zar, Stalin, a quien el padrecito, el zar derrocado, maldijo, estrechas la mano del dictador negro, Hitler. Miras al mar, la sangre lo enrojecerá, el pequeño zar muere asesinado en la oscuridad de su cubil, el nuevo zar da muerte a los verdaderos hijos del padrecito, tiene ojos de lobo. Pero los lobos, los nazis, están en la frontera. Juan 23 en esta profecía habla de una misteriosa y terrible arma que estallará en Oriente, Hiroshima y Nagasaki, produciendo miles de muertes, destrucción y enfermedades incurables. También anuncia que cuando ya se conozca el secreto del átomo, esta temible energía se aplicará en la paz, y el nombre de Albert Einstein quedará en el recuerdo de la historia. La gran arma estallará en Oriente, produciendo llagas eternas, la infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo, más antes de sus palabras de ciencia verdadera, el secreto del arma que destruye las armas, vendrá entonces un tiempo de paz, y el nombre de Alberto se inscribirá en la lápida. Juan 23 anuncia en otra de sus profecías el fin del Imperio Británico, la expresión máxima del colonialismo europeo iniciado en el siglo XVI y que, hasta antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, era aún el mayor gigante del mapa político mundial. La segunda Isabel asiste de cerca a la ruina de lo que construyó la primera. Hoy es pequeño el mar y la fuerza está muy lejos. En esta profecía Juan 23 se refiere a Mahatma Gandhi, el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Imperio Británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta y que murió asesinado el 30 de enero de 1948. Recibirás en tu casa a un santo descalzo, y harás esperar a los poderosos, que rezarán sin armas en la mano. En la tierra de Brahma, una voz desarmada, es la conciencia del mundo, que nunca morirá, aunque maten su carne. Esta profecía alude directamente a los asesinatos de John Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1963, y su hermano, el senador Robert Kennedy, muerto de un disparo el 5 de junio de 1968, en un hotel de Los Ángeles, durante las celebraciones de su exitosa campaña en las primarias de California en su intento de obtener la nominación demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Caerá el presidente y caerá el hermano, entre los dos, el cadáver de la estrella inocente, hay quien sabe. Preguntad a la primera dama negra y al hombre que la llevará al altar en la isla, serán tres quienes disparen contra el presidente. El tercero de ellos estará entre los tres que matarán al segundo. Este vaticinio tiene la particularidad de que se refiere a la viuda del exmandatario americano, Jacqueline Kennedy, al futuro esposa de esta, el magnate Aristóteles Onassis, y adelanta una teoría que a estas alturas muchos ya dan por segura. El asesinato del presidente John Kennedy no fue obra de un solo hombre, Lee Harvey Oswald, sino de una organización que operaba en las sombras, la CIA. También da a entender que quien mató a Lee Harvey Oswald es el tercer tirador. Esta profecía habla de un hecho no menor en la historia del Vaticano. Por primera vez, desde 1523, se nombra a un papa no italiano, Carol Wojtyla, descendiente de campesinos y pescadores. Según esta profecía, el futuro Juan Pablo II encontrará en los escritos de Juan 23 las orientaciones previas de su pontificado, pues un sector de la Iglesia le será hostil. Juan Pablo II, que viene de la niebla de Polonia, irá vestido de blanco por la plaza de San Pedro cuando es herido por el terrorista turco Ali Maka el 13 de mayo de 1981. Esta profecía también advierte que Juan Pablo II morirá antes de convocar un nuevo concilio. La madre, la Iglesia, olvida su corazón latino, más tarde será el Padre inesperado, hijo de las aguas y de los campos. Y hallará en los escritos del Padre muerto el designio de colocar a los pastores y hablar al rebaño. A la madre le costará mantenerse con vida, pero vencerá las tentaciones y el orgullo de la victoria terrena, luchará contra el Padre que, hermano entre hermanos, verá enrojecerse su túnica blanca. Tú que vienes de la niebla, serás herido. Morirá lejos de los pastores antes de llamarles a su lado. En esta profecía el Papa Juan 23 se refiere a la división de la ciudad de Berlín por un gran muro, erguido por los soviéticos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y también se refiere al papel prominente de Alemania en Europa, que sucederá a Francia en la hegemonía del continente. Europa está dividida. Un pequeño muro, una gran vergüenza, hallarán a la mujer de Lutero, la democracia alemana.
al alba, a los pies del muro que divide Berlín, y para la erección de su monumento, a la democracia alemana, será derribado el muro. Europa se unirá con Europa. Quien perdió la guerra, Alemania, la gana hoy. Los hijos de Lutero sucederán a los hijos de Juana, Francia. Varias de las profecías formuladas por Juan XXIII en 1935 todavía no se hacen realidad. Es el caso del misterioso vaticinio que afirma que y será la paz el día en que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. Según algunos estudiosos, esta profecía podría anunciar que una mujer se sentará en el salón oval de la Casa Blanca, es decir, se convertirá en la primera mujer presidente de los Estados Unidos de América. Este papel tendría que haber sido para Hillary Clinton, pero el efecto Mandela hizo que fuera Donald Trump. Desde mi punto de vista será Angelina Jolie en un futuro de 8 años. Otra profecía anuncia que el mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos, la secreta hermandad de los grandes que tramaba la esclavización de los pueblos. Los escasos jefes honrados se unirán y los culpables serán derrocados. Sin embargo, la profecía más aterradora formulada por Juan XXIII tiene que ver con la fecha en que se producirá el temido apocalipsis o fin de los tiempos. Según el Papa Bueno, esta fecha corresponde a 20 siglos más la edad del Salvador, es decir, al año 2033. Para el 2033 hay que tener en cuenta del asteroide de 1000 metros de longitud 2014, y 35, que pasó 27 de marzo del 2015. Según advierte la NASA, en 2033 pasará incluso más cerca, aunque esta vez se quedará en teoría a una distancia de 4.473.807 kilómetros, o lo que es lo mismo, 11,7 veces más lejos que la distancia entre nuestro planeta y la Luna. Una vez cada 5.000 años. Un objeto de este tamaño solo se aproxima una vez cada 5.000 años, según informa Mirror. Una posible colisión de un objeto de tal tamaño con la Tierra desataría una fuerza explosiva equivalente a más de 15.000 millones de toneladas, 15.000 megatones de TNT. Por lo tanto, cualquier impacto provocaría cambios devastadores en el clima, terremotos y tsunamis que conduciría a la eliminación de comunidades enteras. Calificado como peligroso. El asteroide fue descubierto por Catalina Ski Survey en diciembre del año pasado, y se espera que vuelva a la Tierra en 2033, esta vez a una distancia de alrededor de 3,33 millones de kilómetros. El Centro de Planetas Menores lo ha clasificado como un asteroide potencialmente peligroso, FA. Otro dato a tener en cuenta para el 2033. Acercamiento de Marte a la Tierra año 2033. El 5 de julio del 2033 a las 11:19 horas UPC se producirá el máximo acercamiento del planeta Marte a la Tierra, 63,28 millones de kilómetros. Es un acercamiento algo mejor que anterior de 2031, 82,78 mil de kilómetros, y puede ser considerado como un buen acercamiento. Este fenómeno se produce a consecuencia de que tanto la Tierra como Marte giran alrededor del Sol, pero la Tierra lo hace de forma poco elíptica y más rápida. Mientras Marte tiene una órbita más elíptica y tarda el doble del tiempo en dar una vuelta completa alrededor del astro rey, Marte podrá verse, durante estos días, como un objeto brillante en el cielo. Sin embargo, debes tener en cuenta que las posibilidades de observación natural son limitadas. Desde la Tierra podrás verlo como un pequeño punto brillante de color naranja rojizo en el firmamento. Si deseas observarlo mejor debes utilizar un telescopio. Los científicos afirman que con un telescopio adecuado, apoyado en una base firme, podrán verse el casquete polar sur, los detalles de la superficie, las tormentas de polvo, las nubes y tal vez hasta el cráter Ella. Además, con el empleo de filtros de colores ayudan a realzar los detalles vistos desde el telescopio. Curiosidades. Estos acercamientos no solo son interesantes para poder ver detalles de la superficie de Marte. Los acercamientos son como ventanas para el lanzamiento de sondas y naves espaciales al planeta rojo, acortándose en muchos meses las misiones espaciales. Si las órbitas de la Tierra y Marte fuesen circulares no habría diferencia entre los acercamientos, sería siempre la misma distancia. La órbita de la Tierra es casi circular, 1% de excentricidad, pero la de Marte es algo elíptica. Por esta razón cada 2,1 años, en el momento de máximo acercamiento, la distancia de la Tierra a Marte puede variar de los 55 a los 100 millones de kilómetros. Importante. Las fechas de máximo acercamiento y la oposición a Marte no son coincidentes. La oposición a Marte de 2033 será unos días antes, el 27 de junio de 2033.
Este es el mismo año donde dicen que el hombre llegará al planeta Marte. Las profecías del Papa Juan XXIII sobre el contacto extraterrestre. Según el libro Las profecías del Papa Juan XXIII, una obra de Pierre Carpi publicada en el año de 1977, el Papa Juan XXIII habría predicho un importante encuentro con seres extraterrestres. Algunos incluso han llegado a creer que este papa, famoso por realizar milagros, habría sido contactado por seres alienígenas, desde mi punto de vista ángeles caídos demonios. Ya nos podemos imaginar los amplios debates que ha generado este tema entre los amantes de la ufología y los miembros del clero. A continuación mostramos un breve resumen sobre este caso. El inicio de este evento de contacto tendría lugar tras el hallazgo de algunos pergaminos en un lugar que podría estar en las Islas Azores, y supuestamente estos pergaminos contienen información que resultará reveladora para la humanidad. Las profecías. En el libro de Carpi se listan varias profecías atribuidas a Juan XXIII, algunas relacionadas con los caminos que ha tomado la Iglesia, e incluso con la figura del Anticristo, pero esta vez nos limitaremos a analizar aquellos párrafos que llevaron a algunas personas a creer que el Papa predijo el contacto con civilizaciones extraterrestres. Los pergaminos encontrados en las Azores darán cuenta de antiguas civilizaciones que enseñaron a los hombres cosas antiguas que ellos ignoran, la muerte cesará y el dolor será escaso. A través de estos pergaminos las cosas de la tierra hablarán a los hombres sobre las cosas del cielo. Tengamos en cuenta que estos pergaminos aún no fueron encontrados. Desde la perspectiva de Pierre Carpi, el texto se refiere a unas escrituras hechas por antiguas civilizaciones que revelan una especie de ciencia desconocida de este pueblo, probablemente relacionadas con la medicina, debido a la frase, la muerte cesará y el dolor será escaso. Sin embargo, la mención directa sobre los seres de otros planetas aparece en los párrafos siguientes. Todo apunta a que tras el descubrimiento de los pergaminos se llegará el tiempo del contacto. Las señales son cada vez más numerosas. Las luces en el cielo serán rojas, azules y verdes, y muy rápidas. Crecerán. Alguien viene de muy lejos. Quiere conocer a los hombres de la tierra, ya tuvo encuentros, pero aquellos que los vieron realmente guardaron el secreto. Según la profecía de Juan XXIII, podrán apreciarse luces en el cielo que serán cada vez más frecuentes. Lamentablemente, Juan XXIII murió el día 3 de junio de 1963 y no ofreció una fecha aproximada para el descubrimiento de estos pergaminos. El Papa Juan XXIII y su contacto con extraterrestres. En el año 2008, el director del Observatorio del Vaticano, José Gabriel Funes, afirmó en una entrevista para el periódico italiano El Observatorio Romano que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo e incluso podría tratarse de nuestros hermanos, una declaración que en cuestión de minutos le dio la vuelta al mundo. En 1985 el periódico inglés The Sun publicó una interesante nota que después fue reproducida por un periódico estadounidense en la que se afirmaba que el Papa Juan XXIII, a quien se le atribuían miles de actos milagrosos sanando personas alrededor del mundo, tuvo varios encuentros extraterrestres. Uno de estos, bastante especial y documentado por la Iglesia de Roma, tuvo lugar en la casa de descanso del Papa, en Castel Gandolfo, en 1961. En ese mismo año del 1961 donde estos extraterrestres se aparecieron al Papa Juan XXIII, ocurrieron otras apariciones en el mundo. 1961, junio, mes caluroso donde lo imposible iba a ser posible en una pequeña localidad cántabra llamada Garabandal. 4 niñas, M. Cruz, Jacinta, M. Dolores y Conchita, el 18 de junio de ese año, corrían escandalizadas por una travesura que habían realizado. Escandalizadas y temerosas, por aquel paraje, sintieron un trueno, creyeron, debido a su educación religiosa, que el ángel de Dios estaba recriminando su acción. De repente vieron varios resplandores, estaban realmente asustadas y frente a ellas creyeron ver cómo se formaba una silueta humana, brillante. Asustadas corrieron al pueblo a refugiarse en sus casas. Algo tan importante en aquellas vidas en blanco y negro no podía dejar de ser contado a sus familiares, pero nadie parecía creer las tonterías de aquellas 4 niñas. Pero las niñas quisieron regresar a buscar aquella misteriosa imagen. En aquella segunda aparición cayeron en éxtasis, sus cuerpos quedaron rígidos como el acero, no sentían dolor pese a clavarse en las rodillas. Las aristas afiladas de las piedras parecían incluso sostenidas por unas manos invisibles que les agarraban la espalda. Aquello era imposible.
Las 4 niñas miraban al mismo lugar, al mismo sitio, estaban sincronizadas pese a no tener contacto visual las unas con las otras. Sus ojos parecían seguir un algo invisible que nadie podía ver. El 2 de julio vieron a la Virgen, la describieron como una mujer de facciones alargadas, nariz fina y pequeña boca, alta, con una corona de luces. Las 4 niñas, en estado de trance, escuchaban y veían exactamente lo mismo. La popularidad de aquellas apariciones de Garabandal se extendió por toda la comarca y el territorio nacional. Comenzaron a acudir devotos y curiosos, periodistas que inmortalizaron aquellos éxtasis y momentos divinos viendo las imágenes. Uno se conmueve ante las mismas, las niñas rígidas, mirando extasiadas al mismo punto, casi caídas pero sin perder el equilibrio, sin sentir dolor. La iglesia se manifestó en contra de las apariciones, pero el pueblo dio la espalda a la iglesia y apoyó a las jóvenes. Se comenzó a estudiar el fenómeno, mientras estaban en éxtasis se les pinchaba con alfileres sin sentir dolor ni quejarse, andaban de espaldas sin tropezar con ningún obstáculo, a gran velocidad. Los doctores Ricardo Puncernau y Alejandro Gasca afirmaron: no existe explicación para los que hemos visto en Garabandal. Pero la iglesia seguía negando aquel fenómeno. El obispo de Santander mandó estudiar los fenómenos aparicionistas de Garabandal, era el 26 de agosto de 1961, se llamaba Doroteo Fernández, y le correspondió dictaminar: no existe ningún fenómeno milagroso en la localidad de Garabandal. Eso encendió los ánimos de los habitantes del pequeño pueblo, pero murió poco tiempo después de negar el fenómeno. Al morir Doroteo Fernández retoma el caso el nuevo obispo, Beiti Aldazábal, tras abrir y estudiar el caso dictaminó lo mismo que el anterior obispo: no hay caso aparicionista en Garabandal, todo es perfectamente explicable sin recurrir al milagro. Beiti Aldazábal moría poco tiempo después de negar el fenómeno como el anterior obispo. El siguiente obispo sería Monseñor Puchol, quien tras estudiar las apariciones de Garabandal dijo: no hay caso sobrenatural en Garabandal. Todo es explicable. Moría en un accidente poco tiempo después de negar los sucesos de Garabandal. Parecía que todo era una maldición en torno a aquella autoridad eclesiástica que se atreviera a negar el fenómeno aparicionista, pero la polémica se cernió sobre aquel enclave. Una de las niñas, M. Dolores, entre sus más allegados, dijo que todo había sido un juego, un invento de Conchita, pero más tarde se retractó. Conchita se fue a vivir a Estados Unidos, donde creó el denominado Garabandal Center, una organización que reporta pingües beneficios. En 1995 los seguidores de Conchita se reunieron en la localidad cántabra creyendo que habría un anuncio sobre el fin de los tiempos, tal y como anunció la Virgen, pero Conchita negó que ese día fuera a llegar el fin, como de hecho jamás llegó. Con las brumas de la polémica algo sí parece claro: las apariciones de Garabandal de 1961 parece que contenían un germen, un pozo de verdad, el resto todo fueron fuegos de artificios. Labor de todos es saber separar la realidad de la ficción para poder afirmar que la Virgen se apareció en 1961 en una pequeña localidad llamada Garabandal. Todo parece indicar que en ese año 1961 había toda una invasión alien en Italia. El Papa Juan XXIII no era el único que tenía encuentros con extraterrestres. 3 meses antes, en el mes de 27 de abril de 1961, lugar: costa adriática italiana. Bruno Guibaudí tuvo un encuentro con un ser alado. Recordemos el mismo año del 1961, y en Italia 3 meses antes del encuentro del Papa Juan XXIII con extraterrestres ocurrió esto. Italia: el extraño monstruo alado. Uno de los objetos volantes no identificados más extraordinarios pudo haber sido fotografiado por el periodista y escritor italiano Bruno Guibaudí el 27 de abril de 1961 sobre la costa del mar Adriático. Volviendo de un viaje de negocios, viajaba de Ancona a Pescara. A una distancia de unos 7 kilómetros de ese lugar, de improviso, se detuvo su motor. Guibaudí ya había tenido frecuentes dificultades con el automóvil. Mientras iniciaba la reparación del auto, pasaron por allí varios coches sin detenerse. Cuando ya había terminado y se limpiaba las manos, su mirada fue atraída por un punto oscuro que llegó volando del sudeste y que oscilaba de modo extraño entre las nubes. Mirando con mayor atención, Guibaudí pudo reconocer el particular contorno del cuerpo volante. Tenía una forma elíptica de la que sobresalían 2 pequeñas alas triangulares y un timón vertical de dirección. El color del extraño avión a vela equivalía a un gris mate, sin mostrar reflexión alguna, se desplazaba de modo silencioso y no demasiado alto sobre el paseo de la playa. Al principio, Guibaudí tomó el objeto por un avión americano de reconocimiento, que correspondería a algún avión nodriza y que, como consecuencia de una avería, iba a aterrizar por emergencia en la playa.
Tomó con rapidez su aparato fotográfico del auto, atravesó corriendo la calzada y tomó la primera foto. El cuerpo volante, estimado por él en unos 8 metros de longitud, se acababa de aproximar bastante. Por mala suerte, Guibaudí no había tenido tiempo para ajustar adecuadamente la distancia, de modo que el aparato, que volaba a pocos metros de la superficie del agua, fue fotografiado en forma poco nítida. Cuando se dispuso a tomar otras fotos, la máquina aceleró y desapareció por la costa. Algo contrariado, se quedó de pie todavía un instante, mirando alrededor. De repente, dirigió su atención hacia un ligero silbido en dirección sudeste. Inmediatamente advirtió varios objetos oscuros, de los que uno se aproximó a velocidad vertiginosa. Segundos más tarde, Guibaudí tenía el disco volante, completamente silencioso, dentro del alcance de su cámara. Su perfil lenticular con una cúpula hemisférica se puede apreciar perfectamente en esta segunda fotografía. Guibaudí consideró que el cuerpo volante, gris plateado y reflejando ligeramente la luz solar, debía haber descendido hasta una altura de 50 metros. Las dos enigmáticas manchas oscuras en la parte izquierda de la foto no pudieron ser identificadas por el testigo. Segunda imagen captada por Guibaudí. Después de que el disco se hubiese alejado algunos kilómetros en dirección noreste, Guibaudí descubrió dos nuevos puntos oscuros que se desplazaban hacia él a velocidad vertiginosa desde el horizonte, por el sudeste. Eran otros dos discos de unos 10 metros de diámetro, a los que se unió pronto un tercero. En particular, uno de ellos mostraba 3 semiesferas claras que sobresalían en su parte inferior y formaban entre sí una separación de 120 grados. Durante esto, Guibaudí percibió una intensa sensación de calor, se excitó totalmente y creyó estar en un intenso campo eléctrico. Miró a su derredor, pero no pudo encontrar nada especial. Por cierto, tuvo vanas veces la impresión de que, de los discos volantes silenciosos, partían hacia él descargas de rayos. Además, sintió un zumbido propio en los bordes del objeto volante. Del brillo luminoso se desprendían de vez en cuando nubes negruzcas, como las que ya había apreciado al llegar el primero de los discos. Guibaudí intentó correr varias veces, pero una peculiar fascinación parecía inmovilizarle las piernas. Cuando, finalmente, perdió el equilibrio, rodando por la arena, dos niños escaparon de allí gritando, los cuales habían jugado a una distancia de unos 200 metros. Breve tiempo después, se disolvió la formación de ovnis y desapareció en la lejanía. Aún temblando de excitación, Guibaudí subió en su coche y partió hacia Pescara. Allí, inmediatamente, llevó a revelar su película y tuvo las primeras fotos en una media hora. Mostraban inequívocamente los objetos extraños, aunque las tiras de los negativos se encontraban misteriosamente deformadas. Un estudiante de la Universidad de Roma se había detenido aquel día en Pescara. Y, desde lejos, observó también los ovnis, así como al fotógrafo Guibaudí. Más tarde descubrió el automóvil del periodista y, a través de la ventanilla, observó un ejemplar del periódico Gazzetta del Popolo. De esta forma pudo localizar al testigo principal de este extraordinario caso ovni. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.